la carrera de nutrición y dietética. Actualmente, bueno, mejor le cedo la palabra a él para que nos cuente un poquito sobre su trayectoria y su interés en investigación en cáncer. Ricardo, muy buenas tardes, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Para nosotros es un placer tener a nuestros egresados en estos espacios que son colectivos y sobre todo pues que dan información responsable a toda la comunidad. Ricardo. Bueno, profe, muchas gracias por la invitación a usted y pues al programa. Entonces, pues nada, realmente soy egresado de la Universidad Nacional, nutricionista dietista, candidato a magíster en epidemiología clínica y con un interés particular, como usted lo mencionaba, en todo lo que tiene que ver con cáncer, pues nutrición en cáncer específicamente. Entonces voy a arrancar o arranco con esta imagen en donde son estos campos de concentración nazis y es para devolvernos un poquito la historia porque todo lo que tiene que ver con salud pues nos ha hecho que a través de la historia de las guerras mundiales en los estados de posguerra pues se generen unos avances grandísimos en todo lo que tiene el proceso de atención del paciente, no solamente en el ámbito nutricional sino pues digamos en las diferentes especialidades. Entonces, aquí la medicina de emergencia y atención crítica son avances muy recientes en la historia de la evolución humana y acá, pues, a partir de 1926 aparece la primera unidad de cuidado intensivo en la Universidad de Johns Hopkins y pues en estos últimos 20 años ha aumentado muchísimo el interés del apoyo nutricional como una intervención terapéutica, perdón, en este ámbito de la unidad de cuidado intensivo. Todos se preguntarán por qué empecé con esto, pero ya más adelante lo iremos mirando. La atención nutricional se proporciona mejor y se logra con un mejor resultado superior del paciente cuando un nutricionista dietista es integrante de la unidad de cuidado físico. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que realmente el trabajo interdisciplinario obtenga mejores resultados y desenlaces clínicos en nuestros pacientes de la unidad de cuidado intensivo. Aquí, retomando un poco la primera imagen de pues, los campos de concentración nazis, y es en la Segunda Guerra Mundial, a través del gas mostaza se identificó que este gas mostaza disminuía el crecimiento de células, disminuía el crecimiento de células de rápido crecimiento, de rápida replicación, en donde en 1940 es la primera vez que se administra de manera endovenosa con efectos benéficos en linfomas avanzados. Entonces esto nos demuestra que realmente estos periodos de posguerra sí generan grandes avances en ciencias de la salud y también en la parte nutricional. Entonces acá está la portada. Vamos a hablar hoy de COVID-19 en pacientes oncológicos, aspectos nutricionales. Para esto pues debemos tener clara cuál es la cronología que ha tenido el COVID-19 a través de la historia. Entonces, este nombre es dado por una patología causada por infección del coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo o grave, SARS-2 por sus siglas en inglés. El 8 de diciembre de 2019 se presentaron síntomas respiratorios en 41 pacientes y el 31 de diciembre de 2009 en Wuhan se diagnostican 27 casos de neumonía sin etiología aparente. El 8 de enero ya de este año, el Centro de Control de Enfermedades de China anuncia el descubrimiento de un nuevo coronavirus aislado en uno de los pacientes con neumonía en Wuhan. El 30 de enero de este año, la OMS, ante el rápido incremento del número de casos en China y en otros países, principalmente del continente asiático, lo declara como una emergencia sanitaria. Y el 11 de marzo, la OMS declara el COVID como una pandemia. Y es por eso que estamos pues ya como estamos en estos momentos a nivel mundial. Aquí un poco para mostrar cómo van las estadísticas a la fecha. Tengo hasta el 15 de mayo, ya ahorita hubo el último reporte por parte de 700 casos, los cuales se adicionan a la estadística nacional. 14.216 casos confirmados, 3.460 recuperados y 546 muertos. Aquí para mostrarles que esta enfermedad tiene un amplio espectro y va desde los niños de 0 años hasta los mayores o hasta los 80 años y más. Aquí para mostrar un poco cuánto es el riesgo de mortalidad por la infección, en donde tengo señalado sobre todo los mayores de 60 años. La tasa de mortalidad que se reportaba a nivel mundial es en promedio de 2.2%, pero a medida que avanzan las edades tiene una mayor tasa de mortalidad. Ricardo, te pido un favor, discúlpame, te interrumpo, ¿le puedes subir el volumen a tu computador? Gracias.
Ya está con el volumen máximo. ¿Ahí me escuchas? Sí, algunas personas escuchan bajo, yo escucho bien, pero bueno, dejémoslo así, muy amable. Ok, listo. Entonces voy a pegar un poquito el micrófono. Ahí mejoró Eh, muchísimo. ok, perfecto. Entonces este es el comportamiento que llevamos a estos momentos y pues las tasas de mortalidad. Aquí para mostrar un poco la epidemiología del cáncer, estos son datos de Globocan 2018, en donde cuáles son los principales cánceres pues, la incidencia y la prevalencia y también un poco la mortalidad debido a cáncer. Vemos que uno de los principales es el cáncer de pulmón y más adelante les voy a mostrar un estudio retrospectivo que hicieron en China, precisamente en Wuhan, con este tipo de casos de pacientes oncológicos y con SARS-CoV-19. Aquí un poco lo que aparece en Colombia y en Latinoamérica, en donde pues nuestro principal diagnóstico de cáncer está dado por cáncer de próstata, mama, colorectal, estómago y cervicoterino. Esta gráfica me gusta mostrarla mucho porque es la tasa de mortalidad ajustada desde 1975 a 2009. Inicialmente pensábamos que el diagnóstico de cáncer era igual a mortalidad, ¿sí? A través de que se han mejorado las técnicas quirúrgicas, pues se han mejorado también sobre todo los medicamentos sistémicos en este tipo de pacientes, en donde cada vez son más dirigidos, tienen menos sintomatología, menos complicaciones, mejoran las tasas de supervivencia en este tipo de pacientes. Entonces, pues así es como se ha ido comportando en estos últimos años y pues en estos últimos 10 años ha mejorado notablemente. Aquí un poco de la historia natural de la enfermedad, en donde la historia natural de la enfermedad de cáncer nos dice que la intervención nutricional es supremamente importante desde el diagnóstico hasta previo a la muerte. ¿Sí? Tenemos varias intenciones, un cáncer con intención curativa, tenemos un supervivencia del cáncer o cáncer, bueno, recaídas tumorales que se pueden tener. A través de esta historia natural de la enfermedad hay una malnutrición progresiva y por eso es tan importante el manejo nutricional de este tipo de pacientes. La prevalencia de desnutrición en el paciente oncológico es del 20 al 40% al momento del diagnóstico. Este es uno de los síntomas que refieren los pacientes al momento de la consulta. Pérdida de peso en los últimos meses y aumenta el 80% en estadios tardíos y es mayor en pacientes hospitalizados. ¿Cuáles son las principales causas de desnutrición? Tenemos, digamos, es multifactorial, que es secundaria al tumor, relacionada con el paciente y producidas por los tratamientos antineoplásicos. ¿Esto a qué nos lleva? A que tenemos una enfermedad neoplásica, un paciente malnutrido, y lo que queremos evitar es que llegue al síndrome de anorexia caquexia, que ya vamos a ver todas las implicaciones metabólicas que tiene esto. ¿Esto a qué nos lleva? Aumento de morbilidades, aumento de mortalidad, disminución de la calidad de vida y los aumentos de los costos sociosanitarios. Aquí un poco nos refiere la literatura cuáles son los principales cánceres que tienen incidencia o que tienen afectación del estado nutricional, sobre todo el porcentaje de pérdida de peso, donde vemos que lo que es pancreático, gástrico, esófago, o sea, todo lo que compete al tracto gastrointestinal, tienen una incidencia mucho mayor en las pérdidas de peso, tienen una menor en los cánceres de mama, en donde tienen un perfil epidemiológico, perfil nutricional totalmente diferente, que más que la desnutrición es el exceso de peso y es algo que también se debe controlar, porque también está totalmente relacionado con pues, aumento o recaídas tumorales en este tipo de pacientes. Alteraciones metabólicas podemos tener en los pacientes oncológicos. Entonces, acá muestro una grafiquita en donde tenemos hígado, músculo y toda la respuesta inflamatoria. Entonces, se ha descrito que las proteínas de fase media no deberían ser un indicador de estado nutricional, casi que para ningún paciente en el ámbito clínico, pero para el paciente oncológico sí que menos. Entonces, la albúmina es un muy mal indicador del estado nutricional, pero sí es un muy buen predictor de la mortalidad en este tipo de pacientes. Y esto está justificado porque a nivel hepático necesitamos un aumento de la síntesis de proteínas de fase aguda, en donde tenemos interleuquina 1, 2, interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa. ¿Esto a qué nos lleva? La interleuquina 2 nos lleva a un aumento de la lipólisis, el interferón alfa nos lleva a una disminución o una, digamos, inactivación de la lipoproteína lipasa. Y eso pues nos lleva a que tengamos una menor reserva de tejido graso y mayor pérdida de peso en este tipo de pacientes. Adicional, la interleuquina 1 nos lleva a que se active el NFKB, ¿sí? ¿Y esto para qué? Porque a nivel muscular necesita que haya una apoptosis, ¿sí? De estas fibras musculares porque necesitamos una liberación de nitrógeno. ¿Para qué? Para que se siga sintetizando esas proteínas de fase aguda en el paciente oncológico. Adicional a esto, entonces la pérdida de masa muscular
no solamente es del músculo esquelético, también es del músculo cardíaco, y esto es que nos lleva a una disfunción cardíaca representando el 20% de las muertes. Y tenemos que tener claro que en nuestros pacientes con neumonías graves y que adicional tienen enfermedad oncológica de base, algo muy importante es las reservas que debemos tener a nivel del músculo diafragmático, ¿sí? Entonces ya vemos que tenemos una alteración del metabolismo proteico, del metabolismo lipídico, pero adicional también tenemos alteraciones del metabolismo de los carbohidratos. Este efecto Warburg se describió hace mucho tiempo, en donde por diferenciación tisular, ya vemos acá que es una diferenciación normal versus una diferenciación cuando tenemos células tumorales. En normoxia, pues, ¿cómo es la ruta del ciclo de Krebs? Glucosa, piruvato, ingresa al ciclo de Krebs y tenemos, digamos, la obtención de ATP. En hipoxia, glucosa, piruvato, lactato. ¿Qué pasa en el paciente oncológico? En normoxia o hipoxia, glucosa, piruvato, el 85% se va por la vía de producción piruvato lactato. Es decir, donde tenemos mucho menor rendimiento y solo obtenemos 4 mol de ATP en este, digamos, en este ciclo. Entonces, el paciente está con un catabolismo proteico, con un catabolismo lipídico y además el metabolismo de carbohidratos tiene un mucho menor rendimiento. Entonces, precisamente esto hace que el paciente sea altamente catabólico y con altas demandas nutricionales, sin tener en cuenta a nivel neuroendocrino qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué está pasando? A nivel hipotalámico tenemos una actividad tumoral, un sistema inmunológico que está comprometido, tenemos un aumento de las citoquinas proinflamatorias o de las proteínas de fase aguda, aumento de la serotonina, y este aumento de la serotonina, ¿qué nos hace? Nos hace que haya un aumento de la propia melanocortina, que es un marcador que interactúa directamente a nivel del núcleo arcuato, generando anorexia, ¿sí? Y adicionalmente, el neuropéptido que es mayor generador de apetito, que es el neuropéptido Y, se encuentra inhibido por estas citoquinas. Entonces, pues, es un paciente que, como vamos a ver en este resumen, tiene factores digestivos, humorales y tumorales que nos lleva a disgeusia, saciedad precoz, náuseas, disfagia, odinofagia, mucositis, estreñimiento. Esos factores humorales, como ya vimos, las proteínas de fase aguda, con una inhibición de estos neuropéptidos que son orexígenos y adicionalmente que tiene alteración de las hormonas en donde hay una inhibición de la insulina y un estímulo del glucagón porque el paciente está todo el tiempo catabólico. Y tenemos unos factores tumorales que son los factores inductores de proteólisis y factor de movilización lipídica. ¿Esto a qué nos lleva? Cambios metabólicos y nos genera reducción de la ingesta desde las señales neurobioquímicas, una anorexia y terminamos con un síndrome anorexia que es este tipo de paciente. ¿Cuáles son las características de los pacientes oncológicos? Edades avanzadas, aunque hemos visto que también este perfil epidemiológico va cambiando con el tiempo, cada vez con la tamización que se hace de manera preventiva en diferentes tipos de cáncer, como lo es próstata, mama, cáncer gástrico. Hemos tenido pacientes con edades mucho más jóvenes, pero pues el común denominador es que sea una enfermedad en edades avanzadas, con múltiples comorbilidades, estados de inmunosupresión secundaria a los tratamientos antineoplásicos. ¿Y esto a qué lleva? A mayor probabilidad de enfermedad severa por COVID-19. Mayor mortalidad comparada con la población sana que curse con SARS-CoV o COVID-19. Y la literatura describe en el paciente oncológico una tasa de mortalidad del 5.6%. Entonces esto se nos aproxima a lo que les mostraba inicialmente en los pacientes que son, digamos, de edad mayor. Aquí para mostrarles, este es el, digamos, el estudio retrospectivo que se hizo en China con pacientes hospitalizados con patología oncológica. ¿Qué características tenían estos pacientes? Eran 28 pacientes con una mediana de edad de 65 años, un rango intercuartílico de 56 a 70, el 61% eran hombres y en el diagnóstico tumoral el 25% padecía de cáncer de pulmón. En cuanto a los estadios tumorales, estadio 1, 2 y 3 correspondían al 64% de los pacientes y el 75% tenían como neoadyuvancia la intervención quirúrgica y 89% también pues, pudieron tener quimio radio concomitante.
Los pacientes que tenían tratamiento menores a 14 días, pues 11% correspondía a quimioterapia, 4% perdón, a radioterapia y 4% a inmunoterapia. Acá, ¿qué comorbilidades padecían este tipo de pacientes? 14% diabetes y 14% enfermedad cardiovascular. Lo señalé de manera específica porque, como hemos visto, el perfil epidemiológico del SARS-CoV-2 COVID-19 ha descrito mayor mortalidad en este tipo de pacientes que tienen diabetes de base, enfermedad cardiovascular y padecen obesidad. ¿Cuáles eran los signos y síntomas al momento del ingreso? El 82% de los pacientes refería fiebre o presentaba fiebre, perdón, 64% fatiga, 50% disnea, mialgia, diarrea y dolor en el pecho. ¿Qué es importante para el paciente oncológico? Porque pues muchas veces se puede, digamos, confundir con las neutropenias febriles, son los días de fiebre. Entonces este tipo de pacientes tenía una mediana de 7 días de fiebre con un rango intercuartílico que iba de 0 a 3. Aquí es supremamente importante y por eso empecé también con una de las diapositivas en donde describía a partir de cuándo surgen las unidades de cuidado intensivo. Sabemos que no todos los pacientes con SARS-CoV-19 requieren hospitalización, pero sí más o menos el 20% de los pacientes van a requerir unidad de cuidado intensivo. El 21% de estos pacientes oncológicos requirieron unidad de cuidado intensivo, de ellos casi el 36% requirieron ventilación mecánica y de ellos el 13% requirió una ventilación mecánica invasiva. Según el último consenso de la Sociedad de Infectólogos Colombiana, aquí en Colombia se prefiere, o pues ya se ha descrito que se prefiere que sea ventilación mecánica invasiva versus no invasiva para disminuir la aerolización de este tipo del virus. Casi el 29% de los pacientes presentaron muerte y con una mediana de estancia hospitalaria de 19 días y un rango intercuartílico de 16 a 28.5 días. ¿Para qué nos lleva? A que este tipo de pacientes van a ser un tipo de pacientes que se van a desacondicionar aún más y como vimos metabólicamente, este tipo de pacientes tienen menores reservas proteicas, menores reservas grasas, entonces pues este proceso de rehabilitación y de nutrición va a ser un poco complejo. Aquí nos mostraban una probabilidad de ocurrencia de eventos severos, es decir, de una mortalidad. Y lo comparaban cuando los pacientes tenían más de 14 días del último tratamiento antineoplásico versus menor a igual 14 días del tratamiento antineoplásico. ¿Eso por qué? Porque pues sabemos que las células de crecimiento rápido tienen una renovación entre 7 y 14 días. Y como vemos, tienen mayor probabilidad de mortalidad los pacientes que estaban con un tratamiento antineoplásico mucho más reciente, con un hazard ratio de 4.079 y aquí pues está el intervalo de confianza con un valor de P de 0.037. Es decir, que los pacientes que tienen un tratamiento antineoplásico mucho más reciente o menores de 14 días tienen mayor mortalidad. ¿Qué concluye, digamos, el estudio? Que los pacientes oncológicos evidencian un deterioro clínico y peores desenlaces clínicos cuando tienen una entidad asociada por infección COVID-19, que con el 6 y el 9, que es recomendable que los pacientes que reciben tratamientos antitumorales tengan un proceso de tabletización estricto respecto a la infección por COVID-19, debido a que los tratamientos antineoplásicos generan inmunosupresión y pues son más susceptibles a adquirir esta infección. Aquí para mostrarles un poco esta publicación que está reciente, es de 2019, pero está en proceso de publicación, y es cuál es el árbol de decisiones que están tomando en este momento los oncólogos, no solamente en esta revisión de documentos, sino también italianos, estadounidenses, en donde están prefiriendo que el paciente no requiere una intervención rápida o una intervención urgente con quimioterapia, diferir los ciclos de quimioterapia, que el paciente, digamos, requiere una neoadyuvancia con quimioterapia previo a intervención quirúrgica, pero el tamaño tumoral es susceptible a reducción quirúrgica sin necesidad de esta neoadyuvancia, y los están llevando a tiempos quirúrgicos sin necesidad de la neoadyuvancia con quimioterapia, precisamente para disminuir el riesgo de inmunosupresión. Y lo otro que se está realizando, o lo que describe la literatura, es en lo posible cambios de terapias sistémicas endovenosas por terapias orales con el fin también de disminuir el riesgo de inmunosupresión en este tipo de pacientes. Bueno, en esta publicación, este es un grupo italiano en donde pues mencionan que, o tienen, o bueno, describen un protocolo de una suplementación
temprana en pacientes no críticos con COVID-19. ¿Cuál es la justificación? Que un paciente con enfermedad pulmonar llega diasténico, llega hiporéxico, y si no tiene una intervención nutricional temprana, va a terminar en un estado de nutrición mucho más rápido, y esto que nos conlleva a una mortalidad mucho mayor. Aquí este es el árbol de decisiones que ellos, digamos, lo plantean, en donde inicialmente se debe hacer un proceso de tamización nutricional, incorporando el índice de masa corporal si es menor a 22, se ha perdido peso en los últimos 3 meses y se ha presentado reducción en la ingesta. Ellos proponen que se inicie de manera sistemática una suplementación con proteína whey, 20 gramos al día, y se realice una infusión de multivitaminas, multiminerales y elementos traza a nivel endovenoso, y se suplemente con vitamina D, porque pues, se ha demostrado que el, el déficit de vitamina D en este tipo de pacientes se ha asociado con mayor mortalidad. Se debe hacer un monitoreo de esta suplementación, y si fracasa esta suplementación inicial con proteínas, se deben suministrar complementos nutricionales completos, mínimo 2 al día, pero si esto falla, entonces que se evalúe la prescripción de nutrición parenteral en este tipo de pacientes. Esta es, digamos, una de las propuestas de un grupo italiano. ¿Qué nos dice el consenso europeo? Esta es una publicación que fue traducida por el Centro Latinoamericano de Nutrición. Está disponible también en la página de la Asociación Americana de Nutrición Enteral y Parenteral. Entonces, pues acá nos ejecuta o nos muestra cómo podemos manejar nuestro paciente teniendo una estabilidad clínica que se puede manejar en hospitalización general, o cuando está en unidad de cuidado intensivo, y finalmente cuando se encuentra en una unidad de rehabilitación. El estado del paciente, si tiene una oxigenoterapia y ventilación mecánica en piso sin o considerar soporte de cánula nasal de alto flujo, que esto también está, pues digamos, reevaluado un poco por el nivel de aerolización que se genera. Acá, ¿qué soporte nutricional? Entonces, todos dice, realice tamización nutricional, si es posible consuma los alimentos, si el paciente no logra cubrimientos, inicie un suplemento nutricional oral y evalúe si requiere nutrición enteral o parenteral. El paciente, cuando está en la unidad de cuidado intensivo, dependiendo si está con SDRA o no, si requiere pronación o no, si tolera nutrición enteral y tenemos un tracto gastrointestinal funcionante, siempre preferir la nutrición enteral. Si no se logra cubrimiento de requerimientos nutricionales con nutrición enteral, evaluar una nutrición parenteral complementaria o suplementaria, y al final, ya cuando el paciente se encuentra en la parte de rehabilitación, evaluar si el paciente presenta disfagia o no, y el empleo, digamos, por vía oral si se puede realizar, o si no, continuar con nutrición enteral, recordando pues los tiempos máximos que se puede utilizar una vía de nutrición alterna como la sonda nasogástrica u orogástrica. La Asociación Colombiana de Nutrición Clínica también generó unas recomendaciones en donde pues tiene detectar, nutrir o vigilar, y vigilar, perdón, detectar a través de la tamización, diagnóstico y valoración nutricional, nutrir a través de la terapia nutricional, ya sea cualquiera de las vías que vayamos a utilizar, y esto sí es supremamente importante y a veces se nos olvida, y vimos que el promedio de estancia hospitalaria de este tipo de pacientes mínimo es de 19 días, ¿sí? Entonces, en esos 19 días puede haber muchísimos cambios, como nos muestra en esta grafiquita, en donde puede tener una etapa 1, etapa 2 y etapa 3. En la etapa 1 se describe la infección temprana, donde el paciente está sintomático pero controlado. La etapa 2, donde ya es una fase pulmonar 2A o 2B, donde el paciente se exacerba su sintomatología y aumenta la dificultad respiratoria, está febril todo el tiempo, y esto hace que pues obviamente coma menos, o come o respira, y en la fase 3 de hiperinflamación. Entonces, pues, la idea es que a partir de esta primera fase podamos detectar para poder hacer el manejo nutricional de manera completa. Esto un poco para mostrarles, nuestros pacientes oncológicos son supremamente cuidadosos con el uso del tapabocas, pero siempre hay que hacer muchísima educación, aquí para mostrar no solamente en los pacientes, sino nosotros como profesionales, cuál es la educación que le estamos generando vamos, a las personas del común, ¿sí? Entonces, pues, es saber utilizar los elementos de protección personal para, digamos, reintegrarnos un poco a la vida diaria. Ya en este momento, pues, el ir a hacer compras a un supermercado, el salir a poder hacer ejercicio y demás,
Entonces, es saber cuáles son los elementos de protección personal que se deben usar y cómo los debemos utilizar. Y pues saber qué tan seguros podemos estar, si realmente lo que estamos utilizando lo estamos utilizando bien, y más en un paciente que está inmunocomprometido. Como conclusiones, que esta conclusión la tomé de la publicación italiana, en donde ellos referían que implementar una rápida y apropiada estrategia para el cuidado nutricional de los pacientes con enfermedad por COVID es un desafío supremamente difícil cuando tenemos circunstancias de emergencia sanitaria. Pero sin embargo, todos los esfuerzos que se realicen para garantizar un adecuado soporte nutricional en este tipo de pacientes hospitalizados es un potencial beneficio para los desenlaces clínicos. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que reduzcamos y prevengamos las consecuencias deleterias en pacientes con riesgo nutricional o algún grado de desnutrición, porque sabemos que un paciente que está desnutrido y no se interviene de manera temprana y adecuada, pues va a tener peores desenlaces clínicos, que es lo que no queremos, y es la mortalidad. Para terminar, lo que tenemos que aprender lo aprendemos haciendo. Es una frase que me gusta de Aristóteles y realmente es un desafío para todos los clínicos que en este momento podemos hacer intervenciones nutricionales en los pacientes con COVID-19, pero realmente si ponemos o tenemos una guía y tenemos realmente cuál es el objetivo en este tipo de pacientes, podemos mejorar los desenlaces clínicos y más si tienen una comorbilidad asociada como es el paciente oncológico. Entonces era eso, muchas gracias. Bueno, Ricardo, pues muchas gracias por tu intervención y ahora le damos paso a nuestro público participante virtualmente en nuestra plataforma para que hagan sus preguntas. Me imagino que habrán bastantes inquietudes y mientras, bueno, ya empezaron las felicitaciones, Ricardo, en nuestro chat, entonces sí, ya puedes descansar, pero ahora vienen las preguntas, que generalmente hay un público que hace unas preguntas bastante difíciles. Yo generalmente comienzo mientras ellos calientan con sus opiniones, no solamente felicitaciones, pero bueno, ya hay una pregunta. Franci Natalia Cárdenas, que fue una de nuestras invitadas hace poco, nos hace esta solicitud. Muy buenas tardes, gracias, felicitaciones. Me queda una inquietud ya que no pude ver todas las referencias completas. Si los estudios de COVID y cáncer que mencionaste, ¿era uno solo o hay más publicaciones? Bueno, Franci Natalia, y respondiendo un poco a la pregunta, de lo que mostré solo había uno de cáncer y COVID. Hay varias publicaciones y pues digamos varias cositas que pude extraer. No tocan con tanta profundidad el tema nutricional cuando se asocia COVID y cáncer, sino más es una descripción general de toda la sintomatología y de toda la clínica del paciente. ¿Sí? Lo que más pude encontrar de COVID y cáncer es como las directrices a nivel europeo, a nivel estadounidense, de qué es lo que están haciendo en el paciente oncológico para las intervenciones de los tratamientos antineoplásicos. ¿Sí? Obviamente, pues incluyen una parte muy pequeña de la parte nutricional y pues digamos son los cuidados estándares que deben tener los pacientes cuando tenemos neutrófilos menores a 1000. ¿Sí? Pero pues en general la mayoría de estudios solo uno se presentó con COVID y cáncer, los demás son como abstractos de diferentes. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Ahí hay otra pregunta, dice cuál es era la población de ese estudio. Bueno, ahí, pues no sé si me devuelvo a la diapositiva. Sí, si Para, gustas, lo puedes hacer. entonces, acá te muestro. Eran solamente 28 pacientes en donde la mayoría presentaban cáncer de pulmón, 14% de esofagio, mediana edad que tenían los pacientes. Esto fue, digamos, algo multicéntrico, en donde fue en Wuhan también, pero tenían 2 estados adicionales para poder hacer la recolección de los datos. Con eso, Natalia, respondo a tu pregunta. Yo creería que sí, Ricardo. Bueno, Ricardo, entrando en la situación actual de confinamiento, de pronto has identificado que el estrés u otro tipo de condiciones del entorno
en pacientes que están en tratamiento con cáncer, algunos tipos de cáncer de pronto un poco más agresivos, han tenido un retroceso en la parte nutricional o en su momento se han hecho algunos ajustes nutricionales por esta situación de confinamiento? Bueno, pues, profe, ahí realmente lo que se ha implementado y la mayoría de recomendaciones son, pues, es la teleconsulta, ¿sí? Así como para los niños en este momento el confinamiento ha sido muy benéfico porque ha generado disminución del pico respiratorio que se debía tener para este momento. Para los pacientes oncológicos también, digamos, es algo benéfico porque, pues, si bien es cierto, ellos tienen instaurado un tratamiento antineoplásico, pero al estar confinados, al estar como más protegidos, eso hace que tengan menos complicaciones o que, digamos, no haya tanta recurrencia en este tipo de pacientes de complicaciones asociadas por la enfermedad del COVID-19. ¿Sí? Desconozco si hay alteraciones, digamos, psicológicas y que haya generado como algún impacto, pero pues probablemente no solamente para el paciente oncológico, sino en general, yo creo que este estado de confinamiento sí va a tener un impacto a nivel mental y la salud mental es totalmente importante, no solamente a nivel de pacientes, sino también de profesionales de la salud, que tengo entendido que pues la mayoría de entidades de salud está haciendo un despliegue de programas de atención en salud, perdón, de atención en salud mental, no solamente para los pacientes, sino también para los profesionales. Exactamente. Bueno, mirando los estudios que agregaste a tu presentación y viendo actualmente, pues, que el cáncer hace parte de las enfermedades crónicas pues, que más están aquejando al mundo, ¿cuáles crees tú desde o bueno, qué dicen los estudios mejor? Porque pues sé que también tienes tu criterio, pero pues es basado precisamente en evidencia científica. ¿Cuáles son esos alimentos en su momento? ¿Cuáles son esas problemáticas alimentarias que generalmente son más identificables para llegar a un cáncer? Digamos los cánceres que en su momento más son asociados a alimentos. Bueno, digamos, en la parte de cáncer, de nutrición y cáncer hay muchísima controversia, ¿sí? Entonces, sobre todo, pues cuando salió la publicación por parte de la OMS de consumo de carnes rojas igual a cáncer colorectal, y eso surge a partir de una revisión sistemática en donde el riesgo relativo para consumo de carnes rojas y cáncer de colon era del 1.2, es decir, que aumenta el 20% del riesgo de padecer cáncer de colon, ¿sí? Pero entonces no se transmitió el mensaje de cuánto era la cantidad o cuál era la cantidad que en la revisión sistemática se incluyó. Entonces, pues, no fue, no fue, no fue tan claro que eran 500 gramos en crudo a la semana y eso pues generó un impacto bastante grande en el consumo de carne. ¿Sí? Nosotros que tenemos un problema de doble carga nutricional, que no solamente tenemos un impacto a nivel nacional con la desnutrición, sino también con el exceso de peso y la obesidad, en donde tenemos déficit de micronutrientes, donde el déficit de hierro es un nutriente crítico, y adicionalmente si vemos pues nuestro consumo de carne roja pues se ve reducido, entonces pues, no tenemos ese aporte de hemoglobina para este tipo de pacientes o este tipo de personas, en donde tenemos una afectación a nivel infantil supremamente grave. Entonces, pues eso no solamente digamos, esa publicación generó bastante controversia y bastante disyuntiva. ¿Sí? Los pacientes oncológicos en este momento están en un tratamiento, están en fase de tratamiento, y esa publicación es una publicación que le apunta a la prevención. ¿Sí? Entonces, cuando uno ve pacientes oncológicos, ve que los pacientes oncológicos reducen, pero a cero, el consumo de carne roja, y los tratamientos antineoplásicos, al generar esas aplasias medulares, pues también tienen complicaciones de que los pacientes van a requerir transfusiones de sangre y adicionalmente se encuentran anémicos. Entonces, pues eso dificulta un poco la intervención nutricional en este tipo de pacientes. Eso por la parte de carne roja. Los lácteos, entonces también hay publicaciones en cuanto a los lácteos, pero pues no se especifica que sea, o bueno, no se explica tácitamente que los lácteos, porque es digamos, en la asociación de los lácteos es por las grasas saturadas, ¿sí? Pero también los lácteos como tal tienen un efecto protector para cierto tipo de cáncer, sobre todo para el cáncer de colon y recto, ¿sí? Entonces, con el consumo de lácteos hay una reducción también del 20% del riesgo de padecer cáncer de colon y recto.
Entonces lo que uno le recomienda a este tipo de pacientes es el consumo de lácteos semidescremados, pero no excluirlos de su consumo precisamente porque es supremamente importante que ellos tengan un consumo de proteínas de alto valor biológico para que tengan una mejor absorción y una mejor digestión. Por todo lo que les mostré, es un paciente que realmente es proteolítico, es muy catabólico y además de eso, pues eh, tiene limitaciones con el síndrome de anorexia ataxia, en donde pues a nivel neurobioquímico está totalmente inhibido los neuropéptidos que generan ese apetito. Entonces, por Muy parte de bien. los azúcares, entonces pues también los pacientes oncológicos dicen cero consumo de azúcar, o bueno, todos le transmiten esa información a este tipo de pacientes, y realmente no es solamente pensar en azúcar, sino en el índice glicémico, ¿sí? Entonces lo que está relacionado con tipo de cáncer y el índice glicémico, el principal es el cáncer de páncreas, pero también hay algo descrito con cáncer gástrico, y sabemos que si no sobrepasamos ese 5% del valor calórico total, mejoramos la palatabilidad de los alimentos que se les están ofreciendo a este tipo de pacientes, y pues ellos tienen alteraciones en el gusto, tienen hipognia, precisamente por los tratamientos antineoplásicos, tienen un sabor metálico residual, sobre todo cuando se utilizan los carboplatinos, cuando se utilizan doxorubicina. Entonces, en este tipo de pacientes que están sintomáticos con náuseas, con vómito y además hacemos este tipo de restricciones severas, pues vamos a garantizar que una desnutrición programada precisamente por parte del profesional. Muy bien. Entonces, Ya tenemos esa es varias otra. preguntas, Ricardo. Discúlpame, te voy interrumpiendo para poderle dar oportunidad a nuestros participantes. Yo creería que con estas preguntas vas a dar respuesta o continuidad a mi pregunta. Adriana Carolina Ok. León nos dice, gracias por tu presentación, Ricardo. En tu experiencia, ¿viste disminución en la ingesta de estos pacientes con COVID? En donde has trabajado, perdón, en donde trabajo, hemos visto mayor disminución de consumo de alimentos asociado a dolor a paso de alimentos. Imagino que la disfagia. Sí. Bueno, ahí es súper importante y esta parte de la disfagia, como les mostré, el promedio de estancia hospitalaria en este tipo de pacientes es de 19 días con requerimiento de unidad de cuidado intensivo y más que acá en el ámbito colombiano se está prefiriendo 100% de pacientes con PAFIs menores de 200, se requiere intubación orotraqueal y con una intubación orotraqueal de 19 días pues vemos que hay alteraciones del proceso de glutorio. Entonces, solamente con un día que el paciente esté intubado ya tiene pues algo de odinofagia, ¿sí? Entonces, pues es asociado pues al dolor, es asociado también a la dificultad respiratoria, es asociado que pues en este tipo de pacientes también se ha reducido al máximo las terapias respiratorias precisamente para disminuir la aerolización y pues el contacto y el contagio a los profesionales de la salud. Entonces, pues digamos es algo, digamos, multifactorial lo que puede generar también la limitación del consumo de los alimentos. Por eso, el tratamiento nutricional debe ser lo más agresivo posible y por eso, pues, digamos, uno de los artículos italianos mencionaba que, pues, inicie de una vez desde que ingresa el paciente a la hospitalización, suplementación con proteína, porque, pues, es súper importante tener una buena reserva a través del músculo diafragmático, que tiene bastante trabajo en este tipo de pacientes que pues en su gran mayoría terminan con SDRA, y si no, pues un complemento nutricional completo, pero adicional, que pues digamos sea de alta densidad calórica e hiperproteica. Muy bien. Francis Natalia nos hace otra pregunta. Me gustaría saber cuál es tu opinión en particular de consideraciones nutricionales en el paciente oncológico con COVID-19. ¿Hay que tener en cuenta algo adicional con la medicación, por ejemplo? Pues bueno, ahí lo que les mostraba de la medicación es que no solamente en Europa, sino en Estados Unidos, se está prefiriendo el cambio de la medicación endovenosa por medicación oral. Hay unos antineoplásicos orales que tienen unas indicaciones específicas, sobre todo los platinos, que generan mayor sensibilidad cuando se suministran alimentos fríos. Y muchas veces nuestra estrategia para mitigar el reflejo nauseoso en este tipo de pacientes es el suministro de alimentos fríos. Entonces, pues hay que ver cuál es el medicamento que se les suministra por vía oral. También hay unos biológicos que tienen interacción farmaconutrientes, sobre todo con la toronja, que lo que hace es que el componente activo del medicamento
pase a torrente sanguíneo en una macromolécula y pues genere mayor toxicidad. Pero pues también sabemos que la toronja no es de nuestro, digamos, hábito o primera mano a nivel país que lo consuman. Entonces pues no habrían tampoco mayores, eh, digamos, afectaciones. Muy bien. Carolina Pinzón nos pregunta, bueno, primero te doy unas felicitaciones, excelente abordaje, revisión e interpretación de los datos científicos hasta ahora obtenidos. ¿Cuáles crees que deberían ser los mecanismos para definir una estrategia nutricional en el paciente en confinamiento? ¿Conoces alguna herramienta que pueda guiar la toma de decisiones del profesional? Bueno, pues de lo que estuve revisando, la revisión que hice, la revisión bibliográfica, no encontré como una herramienta específica. Aspen tiene digamos, publicación de alimentación e hidratación durante el confinamiento, pero pues digamos de manera genérica, no es específica para el paciente oncológico. Yo creo que como les mostré en el artículo, es importante definir hace cuánto el paciente tuvo la última intervención con algún tratamiento antineoplásico, ya sea quimioterapia, radioterapia, braquiterapia, bueno, cualquiera de las terapias antineoplásicas, y dependiendo de la ubicación tumoral y el estadio tumoral, poder hacer, digamos, la intervención nutricional. Eso sí debe ser supremamente claro si el paciente está hospitalizado, si el paciente se encuentra en casa o para su tratamiento ambulatorio, cuáles serían como los objetivos nutricionales. Como les mostré, digamos, todas las entidades, ya tanto las nacionales como las internacionales, es detecte, intervenga y monitoree. Entonces yo creo que eso es lo que no se nos puede como salir del panorama. Y es uno, la detección es supremamente importante, entonces en este tipo de pacientes la tamización es súper importante. Algo que he trabajado bastante es la sintomatología gastrointestinal en este tipo de pacientes. Entonces, pues también es indagar un poco en la sintomatología de los pacientes, qué síntomas gastrointestinales tienen a partir de los tratamientos antineoplásicos para poder hacer los ajustes pertinentes en la alimentación y nutrición. Muy interesante, Ricardo. Manuela García nos hace una pregunta bastante, bueno, diferente. Muchas gracias por la información. ¿Un paciente oncológico con una dieta basada en plantas, es necesario que cambie la dieta? Bueno, ahí yo le devuelvo la pregunta a Manuela y es, ¿una dieta basada en plantas es un paciente que es vegano? Porque bueno, digamos en el paciente oncológico, como previamente lo mencionaba, hay bastantes mitos, realidades, entonces pues digamos hay una que en algún momento tuve la oportunidad de revisar, que era la terapia Gerson, en donde pues se incluían muchos como batidos, licuados, restringían totalmente la dieta de origen animal o digamos las fuentes de origen animal. Entonces pues realmente un paciente oncológico que solamente consuma plantas, pues creo, ok, dieta vegana. Bueno, Sí. una dieta vegana para el paciente oncológico se puede realizar. O sea, yo digo que una dieta vegana o vegetariana bien dirigida, pero pues digamos, eso siempre se lo he dejado a personas que primero adopten ese régimen. De hecho, hay una colega y una nutricionista que ha trabajado también mucho con oncología, tiene su máster en paciente oncológico y ella es vegetariana. Entonces, pues digamos, con una adecuada suplementación, ese tipo de pacientes se puede manejar perfectamente, ¿sí? Con tal de que no quede en la mente de que pues yo estoy consumiendo solamente una dieta vegana porque quiero hacer una dieta alcalina, en donde sabemos que metabólicamente pues hay una compensación entre lo alcalino y digamos lo ácido, entonces pues realmente sería una buena opción, pero pues no pensando en que voy a alcalinizar el medio para disminuir el crecimiento de células tumorales. Muy bien. Ricardo, de todos los cánceres que en su momento metabólicamente se afecta el paciente, ¿cuál es más complicado para el manejo nutricional? Todo lo que tiene que ver con tracto gastrointestinal, el manejo nutricional es bastante complicado. De lo que he podido ver, los pacientes con cáncer de cabeza y cuello que no tienen, digamos, en los criterios de la entidad donde lo estén tratando una profilaxis con una gastrostomía, este tipo de pacientes el manejo nutricional es bastante complejo porque la quimio-radioterapia genera bastantes, digamos, quemaduras y eso pues nos genera que en algún momento el paciente va a llegar a falla y no se va a poder nutrir de manera adecuada. ¿Sí?
Entonces los cánceres de cabeza y cuello son bastante complicados para el manejo nutricional. Los pacientes con cáncer gástrico, pero pues que son, o sea, son susceptibles a una neoadjuvante con quimioterapia y después una intervención quirúrgica para una gastrectomía total o subtotal. Este tipo de pacientes, si se maneja de manera adecuada y si se conoce la técnica quirúrgica que le realizaron al paciente y conocemos fisiológicamente cuáles son los sitios en donde se difiere, se absorbe, y con base en eso se puede hacer un manejo nutricional pues adecuado, pues en este tipo de pacientes les va mucho mejor. Colon recto, pues también depende en qué parte o qué ubicación tumoral tiene, si es un colon derecho, transverso, o si es más de recto. Pues digamos ahí uno puede hacer también como algunos ajustes. El paciente termina con una ileostomía bien manejada, tiene resultados nutricionales muy buenos, pero en los pacientes que realizan ileostomías y no tienen unas recomendaciones o una intervención nutricional por parte del profesional en nutrición, este tipo de pacientes nos llegaban a la consulta supremamente deshidratados, en donde uno realmente veía el déficit o las carencias de las vitaminas, tanto las hidrosolubles como las liposolubles. Entonces uno realmente en este tipo de pacientes sí veía como esa desnutrición secundaria a malabsorción en este tipo de pacientes y a maldigestión, y entonces pues uno dice, bueno, realmente depende también es que el profesional de nutrición qué tan empapado está del tema. Y en el cervicuterino, el manejo nutricional en los 6 días, en las 6 semanas, perdón, que es de quimiorradiación, es bastante difícil porque son bastante perdedoras de peso, son muy sintomáticas, genera bastante náuseas, vómitos, y adicionalmente por la radiación pélvica hay una enteritis por radiación. Entonces, pues, está con vómito, está con diarrea, entonces el manejo nutricional es bastante complicado. Bueno, Ricardo, ya hicimos un interesante recorrido por diferentes tipos de cáncer, con una evidencia científica bastante importante. Y bueno, nuestro público no está haciendo más preguntas, entonces vamos a cerrar hasta acá. Igual ya casi nos acercamos a las 6 de la tarde. Ricardo, te agradezco muchísimo la invitación que te hace la Facultad de Medicina, y pues obviamente también de mi parte mis agradecimientos, y como siempre le digo a los egresados, esta es tu casa, no la olvides. Sé que eres ya Profe, muchas gracias. 200% UNE, ¿cierto? Marca UNE con pregrado y maestría, entonces pues ni qué decir, ¿ya? Profe, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por las preguntas, que también las preguntas son supremamente importantes para, pues, digamos, hacer esa retroalimentación. Muy Claro amable. que sí. Bueno, Mañana a todos los quedamos atentos. participantes también invitarlos a la conferencia a las 11 de la mañana, solamente tenemos una emisión y volveremos a una normalidad, ¿cierto? En las 3 emisiones, 8, 11 y 5 de la tarde, de lunes a viernes. Muchas gracias a todos los participantes y que tengan un lindo fin de semana. Gracias. Hasta pronto.